Entonces, con el abogado, candidato a diputado por el partido Generación de Servidores de la circunscripción número 1, ¿verdad? La circunscripción número 1. Sí. Candidato a diputado por el partido Generación de Servidores. Vamos a dar los buenos días a nuestro amigo, el licenciado Orlando Aracena. Buenos días, Orlando. Muy buenos días, Nelson, y este staff que hoy componen este extraordinario escenario que se ha convertido en un toque de queda, no solamente de la mañana, también de la tarde, porque es un espacio donde cada uno de los dominicanos, que no solamente están aquí en el país, sino también en el exterior, se informan, porque lo que se quiere saber se da por aquí. Dándole a todos ustedes las gracias por permitirnos estar en este espacio, en esta digna entrevista. Qué bueno. Orlando, lo bueno de ti es que además del conocimiento y además de los temas que vamos a compartir, un programa que te invite tiene una ganancia extraordinaria tú te manejas muy bien en las redes sociales, y yo sé que con esta entrevista hay una gran cantidad de personas que está conectado viendo esta entrevista con todos esos grupos que tú tienes, porque él es muy activo en las redes sociales, muy activo. Entonces yo sé que ahí, si a nosotros nos estaba viendo una persona, ahora nos están viendo 20 con él, tú ves, o sea, con las redes sociales. Orlando, ¿cómo está? Siempre te hemos visto como un crítico de las acciones, un crítico en el más sentido positivo de las acciones del Colegio de Abogados. ¿Cómo está el sector jurídico? ¿Cómo está el sector de los abogados en este momento? Bueno, mira, una excelente pregunta. Y precisamente en un año que es electoral. Lamentablemente, nosotros portamos un carnet del Colegio de Abogados porque nos los obligan. Porque yo siento vergüenza de lo que es el gremio que aglutina a los abogados. Es penoso ver cómo un órgano que está precisamente para ser un consejero, pero ser un modelo a nivel de lo que es el ordenamiento jurídico, y sea nuestro colegio, Nelson, y ustedes panelistas, ustedes saben cuánto se ha manejado en el Colegio de Abogados en la gestión de Miguel Surún Hernández en los 7 años solo por concepto de renovación de carnet. 1.104 millones de pesos. El diablo, ¿cómo? Oiga bien, entonces yo a veces solo me pregunto, por renovación, ¿no? Solamente por renovación de carnet. Óiganlo bien, sí. sin contar que hay una mafia que por detrás otorga carneses a 5,000 pesos. Eso es algo, mira, lo que está ocurriendo en el Colegio de Abogados, 7 años sin rendir un informe económico, no permitiéndole a Cámara de Cuentas que auditara el Colegio de Abogados. Esta gestión se ha llegado a creer que el dinero del Colegio de Abogados es precisamente de ellos. Nelson, tú que eres penalista, y Russell que es penalista, no sé si hay otros que sean penalistas aquí en el panel. Señores, el dinero que entra al Colegio de Abogados lo producimos nosotros, abogados penalistas. Y es lamentable que solamente por ese concepto, me dicen que por Procuraduría entran aproximadamente unos 600 millones de pesos. Que en 7 años, óigalo bien, lamentablemente en franca violación a la ley 319. Esa ley 319, yo quiero que la clase abogadil sepa que los artículos 74 y los artículos 27, 28, fue una propuesta nuestra que conversamos con el diputado Pedro Botello cuando estábamos trabajando esa ley, porque el grupo que dirige esta gestión, que ha secuestrado el Colegio de Abogados, no quería ser fiscalizado. Y entonces hablamos con el corrector de la Cámara de Diputados y le dijimos, miren,
vamos a incluir ahí que nosotros seamos auditados por el Colegio de Abogados, por la Cámara de Cuentas. Me dicen, doctor, eso ellos no lo van a aceptar. Digo yo, sí, incluyanle la reelección de nuevo, porque ya Surún tenía 2 periodos y no se le podía permitir volver de nuevo. Yo le digo, sí, incluyanle ahí que él puede reelegirse. Y desde que él vea ese término van a aceptar esta ley como buena y válida. Y exactamente, así mismo cayó. Miren, el Colegio de Abogados, señores, es lamentable. La ley 319 establece que usted tiene que hacer licitaciones públicas. El Colegio de Abogados compró una casa donde supuestamente nadie sabe cuántos millones se dieron, pero tampoco nadie sabe quién fue que la reparó. Se dice que fue una misma gente que buscó Surún Hernández y todo eso, pero todo esto son suposiciones porque no hay un aval de quién llegó, pero se dice también que el propio Surún Hernández era suplidor del Colegio de Abogados. Entonces esto, hermano, yo entiendo que la Suprema Corte de Justicia y de nosotros llegar a la Cámara de Diputados, no es posible que el Ministerio Público entienda que corrupción es solamente la política. Donde hay malversación de fondos, no se puede ver, hacerse el ignorante o no tomar en cuenta de que ese dinero que está ahí, si se abre una carpeta de investigación, ahí tiene que haber no menos de 2.000 millones de pesos que están en el aire, que son de los abogados. En mi casa somos 5 abogados. 5 abogados. Se nos murió nuestro padre, se murió nuestra madre, se nos murió nuestra esposa. Y usted pregunta, 5 abogados en esta casa, en la casa. Y colateral de la familia, habemos 8 que somos abogados. Hemos recibido, nosotros recibimos en algún momento, gracias a Dios, no lo necesitamos, gracias a Dios. No recibimos ni siquiera una tarjeta de condolencia. Y así hay miles de abogados, pero yo he tenido que irme a atender al seguro médico al seguro social, porque el Colegio de Abogados no tiene un seguro médico con todos los millones que tiene, señores, porque solamente es un saqueo. ¿Y por qué yo digo que siento vergüenza? ¿Tú sabes lo que es coger un reguero de borrego? Porque hay que llamarlo así. Porque el abogado que se presta a que a usted en un grupo de 300 lo metan de que a un cursito para presentar en una oficina como 15 o 20 diplomas de cosas que tú no sabes. Yo le he dicho a amigos míos, ven acá ahí, ¿tú sabes algo de eso? No. ¿Y qué tú buscas con eso ahí? Tú te estás engañando tú mismo, porque un cliente que venga, que te diga que si tú sabes de eso, tú te estás engañando a ti mismo. Licenciado, escúcheme, yo quería que entráramos ya definitivamente en el aspecto político, porque usted es un aspirante a diputado por un partido emergente, como llaman aquí. Y a mí me gustaría saber si usted piensa que un candidato cristiano, un presidente cristiano, estará en condiciones de hacer lo que no hacen la mayoría, que es cumplir lo que prometen. Bueno, es una excelentísima pregunta. Es la primera vez en la historia dominicana donde se nos reconoce al cuarto poder del Estado, que es la Iglesia, se les reconoce un partido político. Nunca más había existido un partido que sea de la comunidad cristiana. Cuando hablamos de la comunidad cristiana, estamos hablando de todas las denominaciones que confiesan a Jesucristo como nuestro Dios y Señor. En este momento histórico, el Partido Generación de Servidores, fíjense, Carlos Peña no fue que fue escogido por decir, ven, que tú no. No sé si ustedes recordarán este pastor que fue el que profetizó la muerte de Hugo Chávez,
este mismo señor, este mismo profeta, fue a quien Dios utilizó para que Ezequiel Molina, que es el máximo líder de las congregaciones cristianas, escogiera el candidato por la iglesia. Ustedes saben, señores, que según el Pacto de San Pablo, hay que establecer en todos estos países lo que es la Agenda 2030. La situación que se está dando hoy en día a nosotros, se nos ha querido imponer una agenda inmoral, una agenda inclusive donde se le pretende tratar a un niño sobre su sexualidad, sobre si puede tener sexo o no. Inclusive he escuchado sobre salas hasta para que los niños se masturben. Señores, la educación sexual, eso no es tema de niños. Ustedes me van a excusar, pero yo creo que a un niño no se le debe estar tomando ahora mismo sobre si es o no es. Eso no, yo creo que el niño hay que respetarlo. Entonces, por un lado tenemos la ley 24-127, la ley 136-03, que habla de que si hay agresión, que si hay... Entonces, por otro lado, se nos introduce una agenda y diputados del PLD, de la Fuerza del Pueblo, entre ellos está el hermano de Abel Martínez, Mayované Martínez, que se prestaron, junto está Lila Burkelque, se prestaron a introducir en el nuevo Código Penal lo que es la agenda LGBTQ+, y el delito de odio. Entonces, hoy en día la iglesia no es porque simple y llanamente nos interesa de que se elimine totalmente la corrupción, es que hay un ataque frontal contra la familia. Nosotros en el 2012 comenzamos a trabajar un tema sobre lo que era la eliminación del Ministerio de la Mujer para que se creara el Ministerio de la Familia. En ese entonces no existía el partido Generación de Servidores. Sin embargo, Carlos Peña, el pastor, el ingeniero Carlos Peña y yo coincidimos en yo pedirle a Dios que lo que me quede de vida me permita trabajarlo del lado de Él, porque Él asumió esa postura de crear el Ministerio de la Familia, y entonces entendí que lo que Dios me había manifestado en el año 2012, este era el hombre por el cual yo tenía que seguir, porque todos, cada uno de nosotros, cada dominicano, este es uno de los pueblos más cristianos de América Latina, un pueblo que le teme a Dios, y en estos momentos hay un ataque frontal contra la iglesia. Jesús cuando le preguntaron, ¿y están los cristianos llamados a pagar impuestos? Y él sacó la moneda, ¿verdad? Dice, ¿de quién es esa moneda? Dice, bueno, ahí tiene la cara del César. Pues entonces vamos a darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero él hace un pronunciamiento ahí, geocristiano. Divide lo que es lo terrenal con lo que es lo celestial. O sea, le está diciendo a ellos, mira, ustedes con lo que es terrenal hagan lo que ustedes quieran, pero con lo que es de Dios no. O sea, ¿por qué tú venir a una República Dominicana cuya Constitución establece que nosotros somos un pueblo cristiano? El cristiano no es una religión, el cristiano es una civilización. Y cuando hablamos de una civilización, entendemos, una civilización no se termina porque un grupo quiera. Entonces, hoy en día tenemos la plena conciencia de que verdaderamente nuestra lucha no está ni siquiera contra estos políticos corruptos que nos han gobernado y que todos nos han llevado y nos han ido conduciendo a esa agenda diabólica, a esa agenda globalista. Bueno, estamos hablando con el licenciado Orlando Aracena. Él es gremialista, abogado, candidato a diputado por el partido Generación de Servidores, primera dama.
¿Cómo está usted, señor Orlando? Usted, tengo entendido que usted es una persona que admiró mucho a Joaquín Balaguer. Entonces, quiero preguntarle, ¿cuál fue su apreciación sobre ese personaje que usted fue uno de sus primeros, me imagino, seguidores? Bueno, miren, honestamente, yo me formé bajo las alas del presidente, el doctor Joaquín Balaguer, porque mi papá era un militar de la escolta de Balaguer y siempre escuché todas esas historias tan terribles que se escuchaban y yo decía, pero es que como que se desconecta de la realidad. Por ejemplo, si yo poseo una vivienda, yo se la agradezco a Balaguer. O sea, Balaguer era una persona que yo siendo muy jovencito, un bicho, yo comencé a ver, mi papá comenzó a llevarme a los mítines a la edad de 14 años. Ahí. Y que yo observaba que ellos daban sin mirar bandería política. O sea, Balaguer para mí, hoy en día, que lamentablemente se le reconoce a la persona después que muere, a Balaguer se le acusó todo el tiempo de ser un criminal. Y yo recuerdo que en la universidad me correspondió a mí tocar el tema de los 12 años. Una forma subliminal para venderle a cada profesional del atroz gobierno de los 12 años de Balaguer. Y yo, éramos 3 compañeros, y le puse a un PRMista, en ese entonces un PRDista, yo le digo, mira, a ti te va a tocar mencionar, estábamos hablando, ¿verdad?, de los 12 años, y le digo yo, a ti te va a tocar hablar de todos los títulos que obtuvo Balaguer. Y le digo a otra que era del PLD, le digo, y a usted le va a tocar hablar de lo que las obras, todas esas universidades que hizo Balaguer, las obras que hizo. Y entonces yo voy a atacar, precisamente yo voy a hablar de esos terribles 12 años. Cuando cada uno de ellos expuso, yo le dije, como ustedes pueden ver, si nosotros a la República Dominicana le quitamos la gestión de Balaguer, nosotros estuviéramos en una India, en un desierto, porque toda esa infraestructura que hizo Balaguer prácticamente fue la que le dio el soporte a lo que hoy somos, que lamentablemente se ha distorsionado porque vemos una educación que hoy maneja todo el dinero del mundo. Sin embargo, no tenemos calidad de estudiantes, no tenemos la calidad de los profesores, porque ahora estos benditos concursos que uno observa, señores, eso hay que eliminarlo, eso debe ser eliminado. ¿Cómo es que un profesional? Por eso yo decía ahorita que me sentía defraudado de yo pertenecer a un colegio de abogados, que nosotros debiéramos pertenecer a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cómo es que usted, a un profesional, usted, después que esa persona se prepara, inclusive le voy a decir algo, ustedes saben cuándo termina la responsabilidad del padre con el niño? La responsabilidad del padre, ustedes saben que supuestamente la ley dice que a los 18 años, pero hay una letrica chiquita en el Código Civil que establece que la responsabilidad del padre termina cuando el niño se hace profesional. Si el niño se hace profesional a los 14 o a los 15 años, ya usted no tiene responsabilidad sobre ese niño. ¿Por qué? Porque ya él es un profesional, es una persona que se preparó, es una persona acabada, que va a aportar. Hoy en día nosotros observamos una sociedad donde al profesional se nos trata, señores, peor que basura. Usted tiene que, para ponerle un sueldito de 40 a 45 mil pesos, usted tiene que ir a pasar un concurso bajo la temática de que usted no lo va a pasar nunca. Mire, usted le pasa el teórico que le dan, le pasa el teórico, le pasa el psicológico, y cuando usted se quema en la entrevista, porque ahí que está el truco, cuando viene entonces la entrevista, no importa que usted pasó, lo principal es lo que el entrevistador, que ya viene con una línea de que rómpelo, porque eso está ahí en la lista, rómpelo. Bueno, mi hijo Russell y yo participamos
del curso de Ministerio Público. Y nosotros lo pasamos, sin embargo nos quemaron. Russell en ese entonces lo felicitaron porque fue el que sacó la mejor nota. Y nos quemaron, señores, pero ni siquiera en una base de datos se guarda. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros hablamos de Balaguer y nosotros vemos estas gestiones, la comparación, hay que ser sincero, hubieron muchas cosas. Yo recuerdo una vez escuchando con mi papá, para darle final respuesta a la pregunta de ella, yo recuerdo que se pronosticaban o se planificaban muchas muertes de los partidos políticos, de sus propios dirigentes. Y ustedes saben qué hacían ellos. Culpaban al gobierno. Y Balaguer lo callaba, porque tenía conocimiento. O sea, fulano, ustedes ven esta lucha que se están dando ahora a lo interno. En cierta forma la democracia ha ido subiendo y se ha ido... Pero anteriormente, este tipo de lucha, cuando usted enfrentaba a su propio partido, anterior, a usted lo mataban y le echaban la culpa al gobierno que estaba de oposición. Señor Orlando, Araceta, primo de mi compañero vecino. Mi papá. Ah, tu papá. Una cosa es la realidad, por ejemplo, en el aspecto gremial, por ejemplo, el CODIA, colegio médico, colegio de abogados, tiene la misma traza, la misma actitud y el comportamiento hacia sus agremiados. Pero además de eso está el otro elemento, que son constituidos por un conjunto de gente. Entonces, frente a esa situación, la generación de servidores, en lo que se refiere a la parte política, puede haber una diferencia en la sociedad dominicana con relación a lo que ocurre en los gremios. Sí, es que, vuelvo y te digo, mira, nosotros no nos debemos a nosotros. Generación de servidores tiene un compromiso, primeramente con Dios. Lo que tenemos temor de Dios. Por ejemplo, yo tengo 59 años y yo nunca en mi vida he hecho un acto indecoroso de que yo haya, y he estado yo fui director encargado de rentas internas en los gobiernos de Balaguer, fui encargado de recursos humanos de Onatrate cuando esos gobiernos, fui director regional del IDECO, he estado en varias instituciones y nunca me ha pasado por mi mente mancharme en mis manos por algo que yo siempre escuché, que Balaguer le decía a sus funcionarios: no toquen el dinero del fisco, porque a los 20 años eso le va a rebotar. Entonces, cuando uno tiene principios, el Partido de Generación de Servidores, ustedes se dan cuenta, el ingeniero Carlos Peña es un pastor que en toda su trayectoria de vida no tiene una colita que le pisen. Una persona que es en el nivel cristiano, con una gran admiración por el pueblo cristiano. Entonces nosotros nos debemos al pueblo. Y fíjense, nosotros no vamos aliados con nadie. Todo el mundo está buscando. Ayer me decía un amigo mío, no, porque óyeme, tú sabes que hay que aliarse por el carguito. Digo, si tú estás buscando un carguito, entonces no va a caber aquí. Porque lo que aquí estamos con una misión. Primero, parar la agenda diabólica. Miren, señores, no es que esto no va a ocurrir, porque eso son profecías bíblicas. Recuerdo que Obama intentó implementar allá una profecía bíblica que era el sello de la bestia implementando el chip. Yo le dije a mi hermano, un coronel que se iba para Estados Unidos, mecánico de avión, digo, hermano, te va en el peor momento porque allá van a implementar el chip y te van a marcar. Y eso te lo van a implementar no porque tú quieras. Tú puedes irte a sacar una muela, te van a dormir, te van a inyectar, pero porque es una profecía bíblica. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Dios saca de la nada, sacó a Donald Trump y lo vendieron como un loco, pero cuando fue ahí, le devolvió a ese pueblo estadounidense sus raíces cristianas y pararon eso. ¿Ustedes han vuelto a ir de esa agenda? De que han querido implementar el chip. No, Dios la retiene y le dice,
Eso va a ocurrir, pero no en este tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí ahora mismo? ¿Y por qué la iglesia tiene que empoderarse y nos manda a nosotros a que vayamos al Congreso? Yo no puedo ir al Congreso pensando que voy a hacer la misma tarea que hacen los demás y a aprobar préstamo allí. No, nosotros vamos precisamente, primero, a que se cumpla con la Constitución, porque nuestra Constitución establece que se reconoce la vida desde la concepción hasta la muerte, que la familia está compuesta por un hombre y una mujer, que nosotros somos un pueblo laico, pueblo cristiano, y que nuestro escudo de la República Dominicana es el único escudo en el mundo. Miren, ni el mismo pueblo de Israel, que es un pueblo escogido por Dios y su pueblo, tiene la protección que nosotros tenemos, porque nosotros, nuestro escudo dice Dios primeramente. El único país en el mundo que tiene Dios primeramente, patria y libertad. Y nosotros tenemos que hacer honor a eso. La estructura del Partido Generación de Servidores es una estructura que no la tiene partido alguno, por mayoritario que estén, porque es la iglesia. Y atentar contra la familia. Miren, hay una situación que están para meterle a los niños, quererle quitar a los padres la patria potestad, de que usted no podrá tener dominio de sus niños, pero sí en la escuela le van a introducir que su niño, un momento sale, la niña sale hembrita y de allá viene machito, y que el machito sale de su casa machito y luego viene de allá siendo una mujercita. Eso, yo lo he dicho, más que traer cosas positivas, va a traer cosas negativas, porque cuando inclusive promueven, veo yo ahí dos homosexuales, eso anda en todas las redes sociales, adoptando un niño, pero el tipo, lo vamos a decir así mismo, chuleando el niño, así como se oye, chuleando un niño. Miren, esas son cosas que en este pueblo hay que ser muy cuidadoso, con eso hay que ser muy cuidadoso, y nosotros tenemos ese compromiso. No más préstamos, no más préstamos. Hay algo que decía el pastor Carlos Peña en la proclamación de nosotros como candidato oficial, que él decía, miren, eso de los peajes, nosotros vamos a eliminar el cobro de los peajes, y vamos a eliminar eso de los peajes. Y yo me sentí tan bien, porque eso yo lo hablaba con Dios. Yo decía, pero ven acá, nosotros, el caso de Bre fue porque se sobrevaluaron todos esos peajes, sobrevaluados, y entonces se hizo un acuerdo, que ellos devolvieron 70 millones, pero eso fue un acuerdo entre todos los corruptos. A nosotros nos siguen cobrando el peaje igualito. Se supone que si una persona te sobrevalúa una obra, pues la concesión es, como tú la sobrevaluaste, el pueblo dominicano no va a pagar esa obra. En otro orden, Orlando Aracena, en la República Dominicana... Pero perdón, que bueno, es que le corresponde ahora a su hijo. Ah, bueno. Pero yo le daría el derecho de Aracena. que termine la pregunta y luego retomaría yo por el asunto jerárquico, porque Aurelio me identifica. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. En la República Dominicana, aunque los que tenemos conocimiento cristiano sabemos que no es así, pero cuando usted habla de cristianos aquí, por lo regular, el pueblo entiende que estamos hablando de protestantes. En ese sentido, ¿será fácil para Generación de Servidores aglutinar cristianos no evangélicos? Y lo otro es, ¿cuál es el nivel de crecimiento que en estos momentos se observa en Generación de Servidores? Mira, excelentísima pregunta. Como te dije, Generación de Servidores es un partido de la comunidad cristiana que no tiene que ver exclusivamente con una denominación. Por ejemplo, yo soy cristiano evangélico pentecostal, pero mi condición de ministro, yo soy ministro de liberación, me permite que Dios te abre el entendimiento y te hace entender
que todos los demás hermanos que confiesan la fe de las diferentes denominaciones, nosotros no somos diferentes, somos lo mismo, profesamos lo mismo, tenemos una meta en común, que como dije ahorita, primero, como dijo Jesús, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con lo que es de Dios, no te metas. El Estado Dominicano, las naciones europeas, Estados Unidos, ha querido introducir en el país y lo ha logrado una agenda diabólica que va contra las iglesias, donde se nos va a perseguir por predicar el evangelio. Eso no solamente a los cristianos pentecostales o metodistas libres o mormones, no, es a todo aquel que predique la palabra de Dios, porque ellos entienden que eso es un delito de odio contra el que no cree. Entonces, ahora mismo hay una gran concentración que se ha estado organizando en todo el territorio nacional, donde la iglesia se ha dado cuenta de que es necesario que los hombres de Dios vayan al Congreso y vayan a los puestos públicos. Miren, debo de decirles que, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, ahí tenemos nosotros al obispo Montero, un obispo, un señor, según todas las encuestas, ese será el próximo senador. Pero ahí también tenemos a una licenciada, una pastora, Leonor Ramírez, que el trabajo tan mancomunado que está haciendo, le garantizan que ellos van a ganar, por ejemplo, en San Juan. Pero ahí tenemos lo que es en San Cristóbal, al pastor Saulo Ramírez. Los eventos masivos que acuden todas las iglesias ahí, lo posicionan al pastor Saulo Ramírez como un posible senador. En la capital, señores, esto es extraordinario. En la capital tenemos a lo que es la pastora Delín Paulino, que va como alcaldesa por Santo Domingo Oeste, que la posicionan de forma extraordinaria. Pero para el sur profundo, todos esos pueblecitos, oiga bien, que lo han cogido las iglesias, donde el pastor ha hecho una larga carrera con ellos ahí, podemos asegurar de que hay una gran motivación, donde los hombres y las mujeres de Dios se han metido en política, dándole cumplimiento a un versículo bíblico, y es que dice Proverbio 29:2, que cuando el hombre de Dios gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Sí. Ahí viene la pregunta mía. Yo creo que Nelson iba de nuevo a repetir con quién estaban hablando, porque Nelson le da una dinámica específica a este programa que lo hace de alto nivel. La pregunta mía iba versando sobre su calificación en los puestos del Estado, pero resulta que ya usted la dijo. Nada más le faltó que usted también era recursos humanos de SEGMA. Sí. Entonces voy directo al grano. Mi voto como ciudadano va por usted como diputado, porque mi padre, ciertamente. Pero ¿a qué usted atribuye que usted está consciente de que mi voto a presidente va por el señor primer mandatario Luis Abinader? Una pregunta que le hace. Sí. ¿No entendió la pregunta? Mira, Se quedó como que- sabe que quedó como que- es un ¿qué asunto que nosotros respetamos, y lógicamente esta pregunta pública hace que por ejemplo, Russell está como candidato a regidor de Generación de Servidores. Él. O sea, él me inscribió, pero yo no he aceptado el cargo. Ajá, pero, todavía. bueno, pero espérate. Espérate. Esas situaciones tiene usted que manejarla internamente. Respondo, Orlando. Responda sin miedo, que esto es una entrevista a un candidato. Uno no, en política, a veces ser gracioso
es una situación que yo le tengo que respetar, ¿verdad?, la decisión de cada uno de ellos. Pero él sabe que está en un grupo de donde están los candidatos del GEN, que luego de esta propuesta de este asunto que él ha dicho, ¿verdad?, es un asunto, pero nosotros como personas democráticas, cada quien está en el deber de simpatizar por la persona que quiera. Como padre, yo no, es un asunto, mi convicción con Dios la tengo yo. Yo estoy siguiendo a Carlos Peña, no ni siquiera por asunto de partido político, sino yo sé que tengo mi día contado bajo la tierra, debajo del cielo. Nosotros ya se nos dio un preinfarto hace en el 2016, y entiendo que si Dios me ha dado esta oportunidad de yo cerrar mi ciclo, y si Dios me sorprende con llevarme, que me lleve trabajando al lado de un hombre de Dios por una causa que bíblicamente Dios nos ha mandado a nosotros a luchar. Bueno, si usted ha sintonizado en este momento, estamos conversando con el licenciado Orlando Aracena. Él es abogado, gremialista y también ya candidato a diputado por la circunscripción número 1 aquí en Santiago por el partido Generación de Servidores. Mira, dice Helen Pero, una reconocida y prestigiosa abogada de Santiago, así como también reporta su sintonía Encarnación, el oficial Encarnación, abogado también, lo que decía Nelson anteriormente. Todos los abogados están presentes en las redes dándole seguimiento. Dice Helen Aracena, padre, responde esa pregunta. Helen, te lo voy a responder yo, que él parece que tiene temor. Pero tú espérate, pues sí, tú quieres poner a tu papá como una situación. Dile. Es difícil. No, pero parece que Helen padre, hijo, regidor, candidato a diputado. Entonces, usted tiene un candidato a la presidencia diferente a lo de él. Pero eso es bueno. Y es saludable, ¿verdad?, que en una familia se den ese tipo de situaciones. Orlando, ¿por qué el que nos está viendo ahora, el que lo está viendo a usted, por qué usted sabe que usted es candidato de un partido nuevo, un partido, ¿verdad?, que todavía por su nacimiento, podríamos decir así, quizás no tiene la connotación pública ni las estructuras que necesitan los partidos grandes ya, ¿verdad?, para poder llegar? Entonces, ¿por qué la gente que lo está viendo debe votar por usted, debe acompañarlo, a pesar de que es un partido manejado por hombres y mujeres importantes, ¿verdad?, el partido Generación de Servidores, pero hay que ser consciente de que no es un partido mayoritario, no es un partido grande? Entonces, la labor suya es titánica, porque tiene que buscar unos votos en un partido que prácticamente se está conociendo ahora. Entonces, ¿cómo la gente que lo conoce a usted, los que han sido sus clientes, los gremios, la gente que le conoce con esa impronta que tiene, debe apoyarlo a usted en este proceso de la aspiración a la circunscripción número 1 como diputado? Sí, mire, yo creo, todas las preguntas han sido importantes, pero esta ha sido la pregunta por la cual yo creo que esta entrevista le da el matiz esencial. Digo, ustedes cuatro me excusan a mí, tú sabes, me excusan. Correcto. Sí, me excusan. Porque, mira, decía la primera dama de este espacio, cuando hacía referencia a nuestras raíces balagueristas, es decir, que venimos de antaño en política, haciendo regidores, síndicos, diputados, senadores y presidentes. Y yo le pregunto a ese grupo de ciudadanos que nos observan, ¿ustedes creen que valen la pena seguir votando por los mismos falsantes, por los mismos mentirosos,
por aquellos que en mis 59 años se han mantenido engañándonos toda una vida. Usted que me conoce, que sabe que nosotros venimos de abajo, hemos mantenido una conducta intachable, conociendo el trabajo de cada uno de esos dirigentes que hacen al político. Yo una vez recuerdo que José Enrique Sué, yo aspiré a regidor, él mismo me dijo que aspirara y luego me vendió con Aney Muñoz para poner a Richard Hernández. Y yo le dije a él en su cara, sentado ahí en el despacho ahí, digo, usted no es líder nada, usted es líder mío, pero usted no es líder de nadie, porque si usted fuera líder, usted no me necesitara para que yo en Pueblo Nuevo le buscara los votos. Y óigame bien, usted no gana más. Parece que fue una palabra profética, José Enrique no volvió a ganar nunca más. Y lo mismo pasa cada vez que un político nos engaña. Mire ese Abel Martínez, que fue para nosotros nosotros lo llevamos a nuestro campo, a Salamanca, y lo declaramos pensando que ese tipo no iba a ser tan corrupto y tan bandido, tan ladrón, porque es un ladrón. Ese tipo debiera estar preso. Oiga bien, lo que pasa es que esta Procuraduría Independiente, selectiva, óigalo bien, dejó a un tipo que fue que firmó todos los contratos de Odebrecht, óigalo bien, lo dejó fuera, y hoy este pichón, no, yo no creo que se le puede llamar pichón, porque este creció, este es un ladrón grande, óigalo bien, hoy es candidato a la presidencia de la República por el PLD, y hoy ellos promueven de que deben de votar por el PLD, por Abel Martínez y por Leonel Fernández, por ese grupo, todo ese grupo, ¿verdad?, que están ahí, que en una forma u otra, uno más que otro, han sido la causa de que hoy esa juventud, de que hoy ese dirigente tenga que morir en la indigencia, porque ellos van al Congreso a llevar a su familia, ellos van al Congreso y de una vez le ponen una visa a toda su familia y a salir fuera del país. Y al dirigente que se lo lleve el que no lo trajo. Nosotros vamos a desentar el Congreso, pero vamos a respetar tu trabajo. Yo te pido, quienes tenemos la decisión de subir y bajar a un candidato o a un funcionario, es el pueblo. Nosotros somos los que subimos. Hoy me toca a mí, después de 59 años de estar luchando por otros, y yo te digo a ti, acompáñanos, generación de servidores. Vamos a luchar para que las cosas sean diferentes. No podemos esperar resultados diferentes votando por la misma persona. Hoy la comunidad cristiana, el Partido Generación de Servidores te presenta candidatos que, tal como decía nuestro querido y hermano Nelson Abreu, nosotros para presentar candidaturas se nos hace un poco difícil porque no es todo el que quiera venir. Me decía el hijo mío, papi, toda esa gente se está yendo, y después aquí le dieron la razón, me dieron la razón, cuando yo le decía, no, mijo, es que aquí no es todo el que quiera venir. No, porque esto no es para el que quiera, es para el que califique. Es un asunto de que si usted es un apoya ladrones, si usted es un apoya corrupto, si usted es un corrupto, usted no va a caber aquí. Quiero que sepa que el voto cristiano, a diferencia de los demás, no anda pidiendo, no anda mendigándole. Yo en mi casa, la persona que recibo, y recibo muchas personas, van a manifestarme su apoyo, no van a buscar donde mí. Eso es algo que yo le digo a cada uno de ustedes. Cuenten, yo cuento con ustedes para que ustedes puedan contar conmigo. Licenciado Orlando. Vamos, ya estamos terminando la entrevista, sí, pero vamos a una pregunta fuerte que le vamos a hacer ahora, Orlando. No, espérate. Vamos, Orlando, usted que dice, o sea, si usted
fuera el candidato y llega al Congreso, ¿usted cree que a usted lo van a dejar trabajar siendo de otro partido y teniendo esas ideas que tiene usted contra la corrupción, religiosa? ¿Usted piensa que irá a trabajar usted cómodo ahí en el Congreso? Miren, hay algo que... Y me encanta esa pregunta, porque eso me parece una conversación que tuve con un pastor que, aparte de ser pastor, él es PRMista. Y me decía, mira, ustedes lo que a mí no me gusta, ustedes atacan a mi presidente y esto y que lo otro. Yo le digo, mira, ¿qué es lo que pasa? Usted se le olvida, usted me está diciendo a mí que usted es pastor, pero se me identifica como PRMista. Todos tenemos derecho a pertenecer a un partido X. Ahora, si usted en una institución se le da un reconocimiento por su condición de ser un cristiano, un defensor de la fe y de los principios éticos y cristianos, no se le olvide que usted es un embajador. La Biblia habla de los embajadores de Cristo. El hecho de uno ir al Congreso, yo llamé a Elías Wessing Chávez cuando salió, que me mandaron de una vez, me lo mandaron cuando en la Comisión de Justicia se aprobó incluir la agenda LGBT y el delito de odio, me lo mandaron de una vez. Y yo llamé al pastor Elías Wessing Chávez, que está con Leonel Fernández, y le dije, oiga bien, mire, está pasando esto y esto y esto, vea lo que ocurrió. Y lo hicieron por la Comisión de Justicia para cogerse los 20 mil millones de euros que le dieron para introducir esa agenda aquí en el país. Usted, diputado, usted va a dar cuenta con Dios, salga y dé la cara. Y él fue al Congreso. Y yo vi, hizo la denuncia pública. Entonces yo entiendo que nuestro papel tiene que ser un papel de confrontación, porque nosotros, vuelvo y te digo, esta diputación no es mía, es una diputación que Dios la va a poner en las manos de nosotros en representación de la iglesia, y yo tengo que ir ahí a luchar en favor de nuestras congregaciones cristianas, no importando la denominación. Mi última pregunta, licenciado Araceli. Aquí se habla de luchar contra la pobreza. Y yo siempre he creído que regalando cositas no se saca de la pobreza a nadie. Sin embargo, me gustaría saber si usted considera corrupción o no el hecho de que los gobiernos dominicanos de todos los partidos regularmente acostumbran a financiar a los empresarios. Le financian el combustible y le financian la energía eléctrica. Financian al Congreso con el famoso barrilito y el cofrecito. Financian a los maestros ahora de que para cumpliendo con su deber, el que alfabetice más rápido, en mejor condiciones al niño, le van a dar un incentivo. A los mayores nos incentivan a veces con unas pensiones privilegiadas, que están muy por encima de las normales. Aquí financian a los efectivos de la policía y a los militares. Hay algo que ellos le llaman especialismo, que es un dinero que se le da por el cumplimiento de su deber. Se supone que están para eso. Siendo mi hermano Carlos Peña siendo un presidente cristiano, cuando llegue, ¿qué recomendación usted le daría a su presidente que hiciera con todo esto? Miren, como usted entenderá, el pastor, el ingeniero Carlos Peña, es un hombre que se preparó precisamente, o Dios lo preparó para él dirigir una nación, esta nación. El parasitismo político, nosotros entendemos que eso hay que eliminarlo. Mira, Balaguer, como decíamos, le daba a los pobres,
lógicamente, eso, el pan y circo que toda la vida, desde la fundación del mundo, lo que al necesitado hay que darle. Pero esto luego se fue revisando y esto se convirtió en un negocio. Hoy en día ya no se da, hoy se vende. Hoy esas funditas que se daban antes, se venden a 1,000 pesos en los supermercados. Esa banda de los choferes, que vamos a llamarlo así, sí, diría, bueno, un diputado que está buscando votos, sí, pero es que no podemos, en un gobierno, por ejemplo, del ingeniero Carlos Peña, como pastor, de pensar que se va a seguir manteniendo a un grupo de empresarios. Señores, ustedes no han ido a Guacamayo, en Bonao, el hotel más caro del mundo. Ese hotel tiene que valer, eso ahí, más de 1.500 millones de pesos. Eso es de Antonio Marte, el senador, ese hotel ahí. O sea, son empresarios. En el transporte ya no hay sindicalistas, hay empresarios. Y el gobierno, fíjense que había una queja en estos días de que hubo un engaño porque le subieron 25 pesos a la gasolina porque era para dárselo al sector transporte, y entonces el gobierno, cuando le da la gana, se le cogen 2 años, 3 años y después se lo dan. Así no se hace patria. Carlos Peña ha sido claro con relación al asunto de los impuestos. Esos infelices, para que no estén mendigando, vamos a eliminarle los impuestos. A nosotros nos mandan una factura de luz y una factura de agua, señores, que no la puede pagar un pobre dominicano. Es una factura de una habitación, bueno, a Russell, ¿de cuánto fue que te llegó, Russell, la factura de tu presidente? ¿De cuánto fue que te llegó? Mi presidente no, de Andrés Cueto, 15,000. Óigame, de 15,000 pesos. Pero no fue mi presidente no tiene conocimiento de eso. Oigan bien. No, que siempre que... ¿De cuánto fue la factura de tu presidente? Dime. Oye, fue Andrés Cueto que me mandó la factura de 15,000. Es un cariñito. Desde que yo llegué aquí, Andrés Cueto quiere que yo cambie mi convicción y no lo va a lograr. Miren lo que pasa, señores. En un proyecto habitacional que lo hace el gobierno, 3 habitaciones con unos bombillitos que ustedes saben que ahí no hay lujo ni hay nada. Es un abuso. Un abuso total. Pero en el agua, el pobre no puede vivir. ¿Y qué usted piensa entonces de la reelección del presidente Abinader? Mira, yo creo que a Luis lo han mal asesorado. Le voy a decir por qué. Y ustedes como abogados van a entender. Si yo hubiese sido yo, que fuera presidente de la República, y me proponen reelegirme de nuevo con esa constitución que hay, le digo a los que están ahí, búscame qué fue lo que escribió Carlos Más con la gente que le hacían Carlos propuestas para y fusílamelo a todos. Señores, pero ¿qué es lo que le está pasando a Danilo? ¿Qué es lo que le está pasando a Danilo Medina por el nunca más? Danilo Medina va a morir en una cárcel, señores, simple y llanamente, porque ya no es nadie, ya no va a ser opción de poder. O sea, cuando usted me dice a mí que el presidente está en reelección, un hombre joven, y que va a optar por un último periodo para nunca más, con todos los desastres que se ha cometido en este gobierno, porque vamos a estar claros, la gente hizo un cambio pensando que aquí se iba a acabar la corrupción, y vimos a un Fulcar llevarse solamente en leche en virtual 10,000 millones de Presuntamente, pesos. usted no tiene una sentencia. Entonces, ¿qué ocurre? No, pero estamos hablando, ¿verdad?, de lo que se dice. Además, Fulcar está saliendo en este momento para Estados Unidos a tratarse salud. Hay que ser muy respetuoso con la salud. Mira, oye, aprovechar, mira, la está saludando aquí Madonna Miniel. Dice ella, es su regidora. Esa es mi regidora. ¿Cómo es? Regidora. Sí, la licenciada Madonna Minier.
de generación de servidores. hablando de este Pero mire, gobierno. Orlando, antes de terminar, que ya estamos terminando. Sigue hablando del Óigame, gobierno. no. El asunto que yo no entendí bien de los 5,000 pesos que usted dijo. Primero que el colegio de abogados está secuestrado, ¿verdad? Entonces usted dijo que si dan 5, pero esos 5,000 pesos, ¿cómo es? O sea, un carnet a personas que son abogados, no, yo se lo pregunto, porque ahora sometieron una señora ahí, ¿verdad? Con un carnet falso. Sí. Entonces, esos 5,000 pesos, ¿es que se lo están dando a los carnets a personas que no son abogados o abogados con preferencia? ¿Cómo es el asunto ese? Mira, hay una situación de abogados que nos los han denunciado, que se gradúan y desde que le dan el S4, tú sabes que hay que cumplir ciertos requisitos. Se instaló una mafia ahí, donde ellos lo llaman y le dan, mira, si me manda 5,000 pesos, yo te hago el carnet, no tiene ni que pasar por la juramentación. Ah, ok. Ustedes saben, miren, esto es increíble. La ley establece que nosotros nos juramenta la Suprema Corte de Justicia, que es el juramento solemne, donde todo el que ha sido abogado Quiere va y que se lo juramenta ya con la Suprema. Sí. Ahora el Colegio de Abogados tiene una temática de cobrarle 3,000 pesos a una persona que se acaba de graduar, que va a entrar a la realidad de que lo que le dieron en la universidad es muy diferente a lo que él va a vivir ahora. Oiga bien, porque una cosa es la teoría universitaria y otra cosa es cuando usted se mete a los tribunales. A la práctica. La gente, por ejemplo, nosotros hemos aprendido, yo tengo el código aquí, yo no subo con código en los tribunales. No, porque uno tiene que tener eso aquí. Y ustedes saben por qué yo lo hago. Porque no hay una persona más violadora de la ley que los conocedores del derecho, jueces, fiscales. Óigalo bien. Señor, la ley dice una cosa y ellos aplican lo que le da su gana. Pero yo veo un juez llamado Cirilo, óigalo bien, Cirilo, lo voy a decir por aquí responsablemente, que a cualquier infeliz que lo acusen de cualquier cosa le da prisión preventiva. Pero ese tigre ha soltado todos los narcotraficantes que estaban ahí. ¿Usted me entiende? Entonces usted me dice a mí, esa es la justicia que tenemos. Yo no subo con código, por eso mismo, yo lo llevo aquí. Licenciado. Donde hay una temática, señores, donde aquí se fabrican expedientes. ¿Tú sabes lo que es? Ministerio Público suplantando pruebas, quitando un cadáver y poniendo otro. Wow, por eso es grave. ¿Eh? Y que aquí no pase nada. Esto, oiga bien, aquí hay que hacer una limpieza en todos los órganos del Estado. Aquí hay que hacer una limpieza, ¿eh? Otro que coincide conmigo. Licenciado, ahora yo entendí que la generación de... Con esa terminamos ya. Sí, Porque sí. Esto está fuerte. La generación de ilusorio. No, generación de servidores. ¿Cómo de ilusorio? No, pero tú estás irrespetando, Eso, pero no Orlando, combate su no. derecho. Generación de servidores. Porque con todas esas posiciones que usted ha planteado aquí, esa organización política no tiene ni siquiera remotamente las posibilidades, porque tenemos una sociedad que no se adapta a lo que la sociedad tiene como tal. Entonces, te plantea el problema del Congreso. El Congreso, la gente va con una posición y en la práctica es otra. El mismo caso que se da en los gremios, en los gremios en sentido general. Entonces, ese tipo de posición no cae dentro de lo que es la realidad. ¿Cómo ustedes pueden lograr empatar con la sociedad dominicana? Mira, cuando uno lo observa, cuando yo veo esa preocupación tuya, es lo que me reafirma más. Y usted se va a dar cuenta, usted mismo, que por lo que usted está diciendo, lo que es ilusorio es las personas que han salido del gobierno, los que están en el gobierno, que lo están haciendo mal, de que no tendrán una oportunidad otra vez. ¿Usted sabe por qué? Tenemos una sociedad, sí, es cierto, hay una sociedad, por ejemplo, el PLD creó a los foques,
que creó la sociedad juvenil más perversa y delincuencial, con una estructura inclusive de organizar atracos a la más alta sociedad e imponerlo a esas bandas como artistas. Sin embargo, nosotros vamos viendo cómo esos grupos van cayendo. Y las iglesias están haciendo su papel. Ezequiel Molina mantuvo al PLD también. Sí, pero no existía un partido Generación de Servidores. O sea, la iglesia no se había empoderado, porque es que no se había visto un ataque tan frontal contra la iglesia, al grado tal que se incluyó en la ley 287-04 a las iglesias como ente delictiva en la ley antirruido. Y usted ve que las iglesias, no pueden tener los coros, cantar los coros altos, usted no puede cantar, usted no puede predicar en los parques porque eso es daño al ruido sónico, pero no quitan los puntos de droga, pero no quitan los teteos. Nada más es dañina para las iglesias, porque ¿qué es lo que busca esta sociedad que se nos ha instalado? Estos líderes que se nos han instalado, tal como usted lo dice, que prometen una cosa y hacen otra. Por eso es que yo digo, ¿usted está dispuesto a que lo sigan engañando? Yo digo una cosa, y lo he mantenido toda mi vida: el que me engañe una vez, sinvergüenza es. Si me engaña dos, sinvergüenza yo. Bueno, señores, hemos conversado con el licenciado Orlando Aracena. Ya tenemos casi 2 horas, una hora y tanto, ¿verdad? Le hemos dado mucho espacio. Candidato a diputado por el partido Generación de Servidores, gremialista, abogado, un crítico. El colegio de abogados está secuestrado, ha dicho él. Venden a 5,000 pesos aquellos que ya se gradúan, pero no pasan por el proceso de la juramentación y todo eso. Entonces 5,000 pesos. Más de 1,000 millones de pesos solamente por emisión de carné. O sea, un gran negocio lo que se está haciendo ahí en el colegio de abogados, según ha denunciado el candidato a diputado por la circunscripción número 1 por el partido Generación de Servidores. Generación de Servidores. El partido de los cristianos, que si los cristianos respondieran como deben responder, no hay vuelta floja, porque aquí el cristianismo es mayoría. Eso es verdad. Lo demostraron en Semana Santa, llenan el estadio. Bueno, Orlando, gracias por haber venido, hermano. Siempre lo vamos a tener aquí, lo vamos a seguir invitando, ya usted es un candidato. Sí, muchas gracias. De verdad que me siento más que complacido haber estado entre hermanos. Compartir donde hay una primera dama, que somos contemporáneos balagueristas. ¿Cómo es? Usted es la favorita de él. Pero ahora no se para, porque ella está con Leonel y usted está con Carlos Peña. Sí, pero el cariño balaguerista no se olvida. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿tú sabes por qué está ella allá? En algún momento después caerá para acá. Pero ¿tú sabes por qué? Oye, ¿por qué? Es que el balaguerista, a dónde va, lo que vaya a servir. Porque Balaguer le enseñó a eso. Así es. A ayudar a servir. Antes de que se vayan eso y que Javier lo apague, yo quiero aprovechar este espacio para decirle: Padre, te agradezco la formación que he recibido de ti, y lo que te preguntaba ahorita era precisamente, que yo sé que tú lo trataste de disfrazar, es que yo tengo mi convicción de que apoyo, independientemente de los valores que yo sé que tiene Carlos, a Luis, en razón de lo que a grosso modo dijo Divino. Tú nos enseñaste a tener discernimiento y autonomía en cuanto a nuestras decisiones. Y yo te iba a apoyar como padre, como tu hijo, yo te iba a apoyar como diputado. Pero hoy con tu discurso tú me convenciste a que yo te apoye por tus ideas y que esas ideas se sigan multiplicando. Pero lo que te digo ahora, entiéndeme tú a mí, si el presidente Luis Abinader no sigue su obra, los detractores tienen más poder que los que quieren venir a hacer las cosas bien. Y por ello es que, entiéndeme tú en esta parte, todavía le falta un periodo a nuestro presidente. ¡Javier! ¡Apágalo!